Get strong. Hola chicos, ¿recuerdan en las clases anteriores que hablábamos acerca de la comunicación? Por ejemplo, un niño llorando nos está comunicando algo con el sonido que hace al llorar. Un gesto que hacemos con las manos, en este caso nos está indicando, por ejemplo, el hecho de parar. Y eso sería una imagen. En este caso tenemos una palabra. También nos está comunicando algo. La palabra perro tiene un significado que es la de un animal. Ahora bien, en la comunicación, cuando un niño está llorando y su mamá viene a consolarlo, no sabemos si el niño está llorando porque tiene hambre, porque tiene sed, porque se ha mojado los pañales o tal vez le duele algo. Entonces, esta comunicación no estaría completa solamente con un sonido, en este caso con su llanto. Cuando tenemos esta palabra perro, se nos viene a la cabeza, por ejemplo, un animal, como les decía, pero también en otras partes del mundo conocen a perro como una especie de sándwich. Entonces aquí no estaríamos teniendo clara lo que es la comunicación, o sea, lo que nos quiere decir la persona que nos está comunicando algo. Por ejemplo, existen otras palabras como esta, que es hola, que si bien es cierto, a todos nos va a sonar como un saludo, nos están saludando. Entonces, esta palabra sí representaría, sí tendría, diré, un sentido completo. Al igual que esta otra, gol. Sabemos que gol significa que un equipo ha metido el balón al arco del otro equipo. Entonces sabemos que la acción, lo que está pasando, pero aún así no me puede decir del todo qué realmente está pasando, quién metió el gol, ¿no? O cuántos goles están metiendo, no sabemos. Entonces la información hasta ahí estaría incompleta. Ahora bien, lo que vamos a hacer nosotros ahora, chicos, es encontrar a esa palabra que nos va a dar el sentido completo para poder entender mejor la comunicación. Y a esa palabra se llama oración. La oración es la unidad de comunicación que posee sentido completo. Un ejemplo, tenemos a la mesa del profesor tiene libros. Si nos damos cuenta, en los ejemplos anteriores hablamos de la palabra hola, de gol, pero no tenía sentido completo. Si hablamos de la mesa del profesor tiene libros, nos da un sentido completo acerca de la mesa del profesor. Bueno, la oración tiene elementos. ¿Cuáles son esos elementos de la oración? Son el sujeto y el predicado. ¿Qué es el sujeto? Es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. Y el predicado lo llamamos así a todo lo que se dice del sujeto. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el sujeto y cómo es que lo puedo diferenciar. Para darnos cuenta de cómo puedo diferenciar a un sujeto dentro de una oración, acá les he traído un ejemplo. El hijo de mi vecina compró una bicicleta. ¿Cuál será el sujeto? Si dice que es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. Vamos a identificar primero al verbo. ¿Cuál será el verbo? El verbo es, muy bien, es compró.
Entonces, ¿quién es la persona que está ejecutando esa acción de compró? Muy bien, el hijo de mi vecina. En este caso, este sería el sujeto. Muy bien, entonces, ¿cómo hago para reconocer a un sujeto? Utilizo siempre las palabras quién o quiénes. Estas dos para saber quién es el sujeto. Por ejemplo, como estuvimos viendo hace un rato. El hijo de mi vecina compró una bicicleta. ¿Quién compró una bicicleta? El hijo de mi vecina. Muy bien. Aquella tiene el pelo rubio. ¿Quién tiene el pelo rubio? Muy bien. Aquella. Entonces, este sería nuestro sujeto. Y este, el verbo, es la acción. Bueno. Ahora vamos a hablar de la palabra importante dentro del sujeto. ¿Cuál es esa palabra importante dentro del sujeto? Dentro del sujeto tenemos una palabra muy importante que sería el núcleo del sujeto. Siempre es un nombre o cualquier otra palabra que funciona como si lo fuera. Si observamos aquí, es otra palabra que funciona como un sujeto. Aquella tiene el pelo rubio. Entonces, este sería el núcleo del sujeto. Y en el caso, el hijo de mi vecina compró una bicicleta, sí nos vamos a dar cuenta. Primero vamos a encontrar a nuestro verbo y en este caso, el azulito, en este caso sería el verbo compró. Y todo esto de acá adelante sería el sujeto. Pero ahora nos falta identificar al núcleo del sujeto. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Entonces dice que siempre es un nombre o cualquier otra palabra que funciona como si lo fuera. El nombre en este caso sería hijo, porque es de quien realizó la acción. Y quien realizó la acción es el hijo de la vecina. En este caso, este sería el núcleo del sujeto, que sería un sustantivo. Ahora vamos a hablar acerca del predicado y vamos a recordar que llamamos predicado a todo lo que se dice del sujeto. Un ejemplo de predicado aquí en esta oración les voy a mostrar. Vamos a ubicar un ratito. Horacio cantó en el acto. En esta oración, ¿cuál sería el predicado? Primero recordemos que siempre vamos a identificar a la acción, ¿ya? Y la acción sería cantó. Entonces ese sería nuestro verbo. Una vez reconocido el verbo, es muy fácil saber cuál es el predicado, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Horacio? Me hago la pregunta y me respondo, cantó en el acto. Entonces, este es el verbo y todo esto, incluyendo el verbo, es el predicado. Ahora, en la siguiente oración tenemos a Carla y Emiliano pintaron su casa el mes pasado. ¿Qué hicieron Carla y Emiliano? Pintaron su casa el mes pasado. Entonces, eso responde a la pregunta. Entonces, todo esto sería el predicado. Y obviamente que todo lo que está a este lado es el sujeto en ambas oraciones. Ahora, existe una palabra muy importante dentro de lo que sería la oración.
y dentro de lo que es el predicado. Vamos a ver cuál es esa palabra importante. La palabra más importante es el verbo, al que llamaremos núcleo del predicado. Y en este caso ya lo habíamos estado observando. Este es el verbo y este sería el núcleo del predicado. Ahora, en la segunda oración, ¿cuál es el núcleo del predicado? Me dicen que es la acción. Entonces, en este caso, la acción es el verbo y este sería el núcleo del predicado. Y como les decía, tiene que responder a estas palabras. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿O qué? Bueno, chicos, he escrito acá 2 oraciones para ustedes, para que ustedes me ayuden a reconocer si esta oración tiene sujeto y predicado. Por ejemplo, acá dice, no visites otros parques. ¿Quién sería la persona que no va a visitar otros parques? ¿Tendrá sujeto esta oración? Claro que sí, tiene sujeto. En algunos casos hay oraciones que no necesariamente el sujeto tiene que estar escrito, pero yo sobreentiendo aquí de quién están hablando, a quién le están dirigiendo esta oración. Dice, no visites otros parques. ¿A quién? Muy bien, ¿a? Tú. Tú no visites otros parques. A este tipo de oraciones se le llama oraciones que tienen un sujeto tácito, o sea que no está escrito en la oración, pero se sobreentiende, al igual que en esta. Jugaron a los indios. ¿Quiénes jugaron a los indios? Muy bien, ellos o ellas también podría ser, ¿no? Entonces también tenemos ese tipo de oraciones. Ahora, chicos, vamos a practicar con algunas oraciones para que ustedes puedan entender. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a ubicarnos un poquito. Creo que ahí está bien. Ya. Ahora lo van a hacer ustedes. Los músicos interpretaron un huayno. Recuerden que habíamos mencionado que el sujeto siempre tenía que tener, bueno, en la mayoría de los casos, que diga la oración, un sujeto y un predicado. Entonces, ¿cuál sería el sujeto? Voy a siempre identificar al verbo. ¿Cuál es el verbo en esta oración? ¿Cuál es la acción? Muy bien, interpretaron. Ese sería el verbo. Y el verbo es el núcleo del predicado. Esto quiere decir que todo esto es el predicado. ¿Qué responde a qué interpretar? ¿Qué hicieron los músicos? Interpretaron un huayno. ¿Y quiénes interpretaron? Sería el sujeto. ¿Ya está? Entonces esta es una oración. En este caso, tenemos a este muchacho habló con sinceridad. ¿Cuál sería el verbo? Muy bien, este es el verbo, que sería el núcleo del predicado. ¿Y cuál sería? Y también todo esto sería el predicado. ¿Cuál sería el sujeto? ¿Quién habló con sinceridad? Este muchacho. Y ahora bien, vamos a identificar también al núcleo del sujeto. En la primera oración, ¿cuál sería el núcleo del sujeto? Que sería en este caso un sustantivo, sería músicos. Sería el sustantivo que sería el núcleo del sujeto. En este caso, ¿cuál sería el núcleo del sujeto? Muy bien, sería el sustantivo y en este caso es muchacho. Bueno, aquí les he traído algunos ejemplos más para que ustedes puedan reconocer cuál de estas son oraciones y cuál de estas no son. Vamos a leer. Enhorabuena, Tiago. Hay una cosa que les quiero decir. Para reconocer también a una oración es importante que tenga
el verbo por lo menos, aunque tal vez no tenga un sujeto. Entonces debe tener por lo menos un verbo. Ese es un dato importante que quiero que sumen a lo que ya les he enseñado anteriormente en el video. Enhorabuena, Tiago. ¿Me quiere decir algo? ¿Tiene sentido completo? ¿Tendrá un verbo? Entonces no. Esta no es una oración. Luciano y Pranam juegan fútbol. ¿Qué diferencia, no es cierto? Luciano y Pranam. Ya estamos viendo sujetos. Juegan, por ejemplo, que es el verbo, que es lo que les decía anteriormente, que es importante que tenga un verbo. Ya desde ahí podemos decir que esta sí es una oración. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿qué? No tiene sentido completo. No hay aquí un verbo. Entonces, esta no es una oración. Ahora tenemos acá, siempre hago los deberes. Siempre hago los deberes. Aquí ya estoy viendo un verbo. Pero ¿quién es el que está haciendo la acción? Representa un típico caso de sujeto tácito. Sería, yo siempre hago los deberes. Entonces, este también es una oración. ¿Conoces a un muchacho llamado Valentino? ¿Será una oración o no? Conoces, es un verbo. Entonces, esta sí es una oración. Es increíble lo que sucede. Desde que ya tiene a un verbo, ya podemos decir que esta también sería una oración. Aunque no sea una oración como las demás, esta es una oración impersonal. Es increíble lo que sucede. Más adelante iremos conociendo al sujeto en su profundidad, al igual que al predicado. Bueno, chicos, espero que este tema les haya gustado y les va a servir de mucha ayuda para que ustedes puedan comprender mejor las oraciones. Chao, chicos, cuídense.